¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo les va? Un saludo grande desde Buenos Aires, Argentina. Mi nombre es Roberto Calvermater. Los saludo muy afectuosamente después de algunas semanas en las que no tuvimos programa, varias dificultades técnicas y algún compromiso personal hicieron que, algunos viernes no pudiésemos estar cumpliendo con este compromiso, pero gracias a Dios hoy estamos acá nuevamente para que podamos compartir juntos un grato momento en este viernes de noche, ya sábado para los cristianos bíblicos, me gusta decir, después de la puesta del sol, para nosotros ya es sábado, ¿no es cierto? Pero bueno, por una cuestión meramente evangelística, el programa sale bajo la fecha de viernes 3 de enero, primer programa del año, primer viernes de este nuevo año, en el que deseo que cada uno de ustedes pueda encontrarse con Dios, pueda avanzar y crecer en su vida espiritual, al igual que yo, que mi familia, que podamos sacar un poco la vista de las cosas del mundo y ponerla en las cosas de Dios, poder consagrarnos y mirar más a Jesús para poder imitarlo. Y bueno, un poco lo que vamos a compartir hoy tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Alguna cuestión de carácter, que es lo que Dios pide de nosotros, y va a ser algo muy práctico para que podamos poner en práctica rápidamente. Pero también quería comenzar este programa con un desarrollo personal. A mí me gusta mucho mirar las cosas que pasan en el mundo, porque creo firmemente que todo lo que dice la Biblia se cumplió, se sigue cumpliendo y se va a seguir cumpliendo. Y si nosotros buscamos en nuestras Biblias el capítulo 24 del libro de Mateo, los discípulos le hacen una pregunta a Jesús. Le están pidiendo que Jesús les cuente cómo se van a dar cuenta cuando Él esté próximo a volver por segunda vez, qué cosas iban a pasar. Y en esa respuesta Jesús se explaya. Hay que tener en cuenta que mezcla dos respuestas. Una es la destrucción de Jerusalén y otro el fin de los tiempos, porque los discípulos en ese momento creían que las dos cosas iban a ir de la mano. No se imaginaban que tal vez todavía iba a haber más de 2000 años de diferencia entre la ascensión de Jesús y la segunda venida. Entonces es como que le hacen dos preguntas en una, y Jesús da respuestas que también se cumplen un poco en aquella destrucción del templo de Jerusalén y también las cosas que van a suceder antes de su segunda venida, o que están sucediendo, y a eso es lo que apunto. Mateo en el capítulo 24 nos da algunos detalles que nosotros tenemos que ir comparando con la realidad para ver si ya hay un cumplimiento. Una de las características, dice Jesús en el versículo 5, es que iban a venir muchos en su nombre y que iban a engañar. Yo a esto le doy una doble aplicación. Hay algunos personajes que dicen yo soy Jesús, pero también hay muchos otros que dicen tener la verdad y venir en el nombre de Jesús. Y ahí es donde es nuestra tarea poder juzgar según la Biblia si el mensaje que se está dando es verdadero. Uno de los peligros y los errores más grandes que tiene el mundo cristiano es confiar en sus pastores, confiar en sus predicadores y no estudiar por cuenta propia. Algo que este humilde ministerio y este humilde servidor piden encarecidamente a cada uno de ustedes siempre. No me crean a mí, no acepten lo que yo digo con los ojos
vendados y hagan según lo que yo digo. Verifiquen que cada cosa que uno habla está en la Biblia, que está contextualizado, que el versículo que uno lee está hablando de lo que uno dice y que las pruebas, que el peso de la evidencia o que el peso de las pruebas estén de un lado. Y esa es la forma en la que hay que actuar, no solamente conmigo, sino con todas las personas que comparten o dicen compartir la palabra de Dios. Entonces, díganme ustedes si hoy no se da mucho en el mundo de que cada predicador que se alza muestra la Biblia y dice: yo tengo la verdad, yo predico a Jesús. Y en esta época mucho más que en otras, porque con el aumento de la globalización, las redes sociales, hoy tenemos acceso a todo. Hoy abrimos cualquier red social o YouTube y vemos una predicación cristiana, o vemos una página, un blog, una publicidad, lo que sea, diciendo: yo soy el Cristo, o yo vengo en el nombre de Cristo. Es una de las claves que yo veo que se están cumpliendo, ¿no? Cuando en la Biblia dice claramente: no se hagan muchos de vosotros maestros. Es vital comprender el orden evangélico, que solamente las personas que estén llamadas a un ministerio público de enseñanza y que tengan el don del discernimiento puedan compartir y ministrar la palabra, y que no empecemos a escuchar a cada uno que se levanta aceptando todo lo que dice simplemente por levantar la bandera del cristianismo. Y es interesante en el versículo 6 que dice: y oiréis guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Si bien tuvimos al principio de los 1915, la Primera Guerra Mundial, un mundo envuelto en guerra. Después tuvimos la Segunda Guerra Mundial alrededor de 1945. Era una guerra y punto, estaban todos metidos en lo mismo, duró cierta cantidad de años y se terminó. La Guerra Fría también duró, si bien no fue una guerra de armas, pero sí una amenaza constante o rumores de guerra, también duró lo que tenía que durar, era entre dos potencias, punto. En toda la historia siempre hubo una que otra guerra, pero si ustedes comienzan a mirar a partir del año 2000 para esta fecha, rápidamente a mí se me viene a la cabeza la caída de las Torres Gemelas y a partir de ahí un aluvión de escaladas militares en todo el mundo. Estados Unidos invadiendo Irak, Irán, produciendo golpes de Estado en Libia, en Etiopía, en Egipto, en Turquía, en Afganistán. Ahora, más que nunca, vimos este año pasado grandes tensiones entre Estados Unidos con China, Estados Unidos con Rusia, Estados Unidos con Corea del Norte. Y ayer estaba leyendo en el diario, en este momento no recuerdo bien cuándo sucedió, pero fue en estos días que han pasado, no más de una semana. Estados Unidos hizo un ataque dentro de Irán, si no mal entendí, donde, bueno, lo importante es que asesinó al jefe mayor del ejército de los rebeldes iraníes, una de las personas más peligrosas e importantes de Medio Oriente. Y acá yo no estoy hablando de estar ni de un bando ni del otro,
Pero imagínense ustedes lo que puede llegar a venir ahora a partir de esto, donde Irán juró venganza. Estados Unidos hizo este ataque en respuesta también a un ataque iraní a la embajada de Estados Unidos en Bagdad. ¿Y ahora qué? Porque en todo este tiempo hubo una guerra que se llevaba a cabo también en Turquía, donde había intereses rusos, donde se metió Israel, donde la mayoría de las grandes potencias estaban listas para dispararse y había, bueno, pequeños ataques, pero grandes buques, portaaviones, moviéndose, listos para iniciar una gran guerra mundial. Díganme si esto no es el mayor momento de la historia, estos últimos 20 años, donde guerras y rumores de guerra se han esparcido por donde uno mire, porque hasta acá en Sudamérica, en Venezuela, por ejemplo, con Rusia metido en Venezuela y Estados Unidos amenazando, tanto Estados Unidos como Rusia y China construyendo bases militares en la mayoría de los países de Sudamérica, acá en Argentina también. Se cumple lo que dijo Jesús, ¿no es cierto?, que está registrado acá en el libro de Mateo, capítulo 24. Y el versículo dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, que es de lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? Ya no son simplemente dos países que se amenazan durante 20 años. Acá hay todo un mundo convulsionado donde las guerras no son solamente militares, sino también económicas. Uno le pone una traba económica al otro y el otro hace una venganza con una sanción y le saca la empresa del país, y el otro le echa a la otra empresa y se confiscan los bienes y van a la ONU y están siempre a punto de uno apretar el gatillo y terminar en una revolución a nivel mundial. Dice: y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Estoy tratando de pensar en estos últimos 20 años, ¿no? Pestes que nunca antes se vieron. Cuando apareció la gripe porcina, ya desde el 90 con el SIDA invadiendo el mundo, brotes de sarampión cuando en la mayoría de los países ya estaba controlado. Ahora tener que ponerse decenas de vacunas porque hasta el gobierno en cierta parte te obliga, porque si uno se enferma no vive aislado del mundo. Todo el tiempo estamos conviviendo con otras personas en un transporte público, en el trabajo, en la escuela. Y tener que ponerse a lo largo de la vida decenas de vacunas por el peligro de todas las pestes que a uno le pueden llegar a agarrar. Acá hace poco en Argentina una peste de ratas durante el 2019. Aparecieron miles de ratas en una ciudad del sur y tuvieron que aislar una ciudad entera. También dice hambre. Yo creo que el Facebook debe ser una de las redes sociales más amarillistas a veces, pero en cierta parte uno también ve lo que pasa en otros lados. Hemos visto por la televisión, por redes sociales, por Facebook, por el diario, cuántos, hasta el día de hoy, barcos con miles de personas adentro, pasando pero por mucho la cantidad y capacidad del barco, que huyen de África para entrar en Europa, barcos que naufragan, miles de africanos que quedan en el agua, algunos muertos, otros llegando a costas donde los matan, otros países donde no los quieren aceptar, donde no los reciben, crisis por este tipo de inmigración. Todo el continente africano en su mayoría pasa hambre. Acá en Sudamérica, una de las últimas estadísticas acá en Argentina es que el país
tiene un 40% de su población bajo la línea de la pobreza. Y ni hablar de Venezuela, donde yo tengo conocidos que comen si hay. Chile saliendo a la calle con miles de manifestantes por desigualdad social. Unos pocos con todo el dinero y muchos otros simplemente pagando deudas y comiendo un bocado de pan. Y terremotos. Díganme si en estos últimos 20 años no hemos visto terremotos de todos los tamaños, colores y magnitudes. Terremotos, tsunamis, réplicas, en todo lo que es el anillo del Pacífico especialmente. Si alguien pudiese, yo no me tomé el trabajo, pero si alguien pudiese buscar la cantidad de terremotos que hubo en estos 20 años, yo creo que nos asombraríamos, pero yo estoy dispuesto a arriesgarme y tirar un número que mínimamente 50, 60 terremotos, pero mínimo, y creo que me estoy quedando corto en 20 años. Y de magnitudes que a veces nunca antes vistas, donde los países quedan hechos un desastre. Recuerdo terremotos con tsunami en Japón, en Chile, en Haití, tormentas tropicales devastando toda América Central, inundaciones por todos lados. En Argentina tuvimos varias, incendios forestales, el Amazonas que se quema en Bolivia, en Brasil, muchas veces a propósito, volcanes en Italia. En estos últimos años hubo un famoso volcán en Chile. Pero estoy haciendo hincapié solamente en los últimos 20 años. Saquemos los últimos 20 años y separémoslos del resto de la historia. Yo me atrevería a decir que en 20 años estamos cerca de igualar, en cuanto a hambre, enfermedades, terremotos, desastres, inundaciones y guerra, estamos cerca de igualar lo que pasó en los 1900 años anteriores después de Cristo. En 20 años pasó casi lo mismo que en los 1980 años anteriores. Y esto es para prestar atención, porque dice no os turbéis, o sea, no se asusten, no se vuelvan locos, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no es el fin. O sea, es un ojo, paren la oreja, miren, no vivan como si nada sucediera y presten atención a las cosas que pasan, porque en la Biblia está escrito. El versículo 8 dice: todo esto será principio de dolores. Después en el versículo 11 dice que se van a levantar muchos falsos profetas que van a engañar. Díganme si eso no está sucediendo en estos últimos 20 años. Yo personalmente podría nombrar 20, 30 personas que se han levantado enseñando falsas doctrinas, y ni siquiera voy a hablar de religiones extravagantes. Voy a hablar del cristianismo común y corriente. Y hay un versículo que me llama mucho la atención, que es el 12, Mateo 24, 12, que es una de las pautas más importantes que me da a entender de que todo esto se está cumpliendo. Dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Díganme si no estamos viviendo en una época donde a nadie le importa absolutamente más nada que sí mismo. A veces estoy en la capital, me toca trabajar acá en la capital, en Buenos Aires, y para mí ya es costumbre ver gente que duerme en la calle, tapada con cartones, niños pidiendo. Y la verdad ya no me causa nada. A veces hasta no me da lástima, hasta me molesta, y me debería dar vergüenza decirlo. ¿Cuántas veces veo que uno le cruzó el auto al otro y ya están listos para bajarse y tomarse a golpes de puño?
donde nadie respeta nada, nadie respeta al de al lado, al prójimo, cada uno quiere hacer lo que le viene en gana. Sí, yo quedé embarazada y quiero matar a mi hijo porque es mi cuerpo y mi decisión. Díganme si es esto que acabo de decir no es la mayor exposición de por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mi hijo es un montón de células y yo tengo derecho a matarlo y a interrumpir mi embarazo porque es mi decisión, mi cuerpo. Es duro, es tremendo, pero el versículo 13 es el que nos da la clave de cómo termina esto. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonios a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Tenemos acá dos cosas. El que persevera hasta el fin y será predicado el evangelio a todo el mundo. Ahora vamos a entrar en lo que es el tema principal, porque uní esta editorial, esta opinión personal, con el tema más formal que había preparado. Tengo dos preguntas y después de estas dos preguntas vamos a iniciar formalmente el estudio con una oración, ¿no? Pero vamos a dejar estas dos preguntas picando. ¿Cómo se persevera hasta el final? ¿O cuál es la forma en la que se persevera hasta el final? ¿Y cuál es el evangelio que será predicado a todo el mundo? Son las dos preguntas que a mí se me hacen, porque yo quiero estar dentro de ese grupo que dice, este será salvo. Y creo que cada uno de ustedes también. Entonces ahora, a partir de este momento, después de la oración, vamos a empezar a estudiar un poquito la característica de las personas que perseveran hasta el fin y que predican cierto evangelio. Les pido que me acompañen en reverencia a poder hacer una oración a nuestro Padre para que nos acompañe. Querido Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, te damos infinitas gracias porque nos permites poder estar en este medio compartiendo tu palabra, meditando en las cosas que están sucediendo con mis hermanos. Te pido una bendición sobre cada uno de los que están escuchando, conectados, y también sobre cada una de las personas a las cuales va a llegar este programa luego de haber terminado y siendo así publicado, que tú puedas guiar el destino de este programa para que pueda ser una herramienta valiosa, si es tu voluntad, para muchas otras personas que están perdidas y dando vuelta en este mundo, no entendiendo hacia dónde va y cuál es el fin. Y te agradecemos porque nos dejas en tu palabra muchas herramientas y pistas y mapas y un montón de cosas que nos ayudan a saber por dónde ir y a dónde mirar. Te rogamos tu perdón por nuestros pecados, nuestras faltas, y que nos puedas dar sabiduría y discernimiento para poder entender todo esto que tienes para decirnos. Te pedimos y agradecemos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias, ahí mismo en el libro de Mateo, el capítulo 5. Acá vamos a empezar a develar un poco qué significa perseverar hasta el fin. En un mundo donde la maldad aumenta y el amor se enfría, donde unos se pelean con otros, donde hay guerras y rumores de guerra, donde la violencia es una expresión común y constante, ¿cómo es el carácter de los que perseveran hasta el fin? Y vamos a seguir viéndolo a partir de palabras de Jesús. En este conocido capítulo de Mateo encontramos el Sermón del Monte, donde Jesús da las bienaventuranzas.
dice que Jesús abría su boca y les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Acá fíjense que tenemos nuestra primera pista, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Es casi un sinónimo a el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y acá nos da la primera característica de los que perseveran hasta el fin, o de los que van a estar en el reino de los cielos. Los pobres en espíritu. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? Lo que yo entiendo es humildad. Entiendo personas sencillas, humildes, lo que no significa sin carácter y sin temperamento. De hecho, Jesús tenía un gran carácter y un gran temperamento, pero no andaba alardeando, no andaba tirando soberbia, creyéndose más que los demás, orgulloso. De hecho, él lo condenó en el ejemplo mayor de los fariseos. El orgulloso fariseo es lo que hoy tenemos casi inmediatamente en nuestra mente cuando decimos la palabra fariseo, orgullo. Y Jesús todo lo contrario, manso, humilde. Cuando fue provocado, no reaccionó, no protestó, no se quejó. Siempre aceptó lo que le tocaba pasar porque sabía que ese era el camino que el Padre había elegido para él y que era necesario que así pase. Y Jesús era pobre en espíritu. Nunca intentó sobrar a los demás con todo lo que él tenía. Nosotros somos pobres en espíritu o siempre queremos aparentar más de lo que somos y ser más que los demás. Eso es lo que yo entiendo por pobreza de espíritu. O sea, una pobreza no negativa, no de que te falta espíritu, sino de que no se tiene la parte negativa, la arrogancia espiritual. Lo que dice el mensaje de la Odisea en Apocalipsis: crees que eres rico y te has enriquecido, pero no sabes que eres pobre, miserable, ciego y desnudo. Eso es lo que a mí se me viene a la mente cuando leo pobre de espíritu, una persona humilde. También dice en el versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Dónde recibirán consolación? En el reino de los cielos. Los que lloran. ¿Por qué se llora? Se llora por diversos motivos, pero creo que acá el contexto es tristeza, problemas, pérdidas, enfermedades, necesidades no satisfechas. Injusticias, por sobre todas las cosas. Entonces, bienaventurados los que lloran, pero son pobres de espíritu. Llorar siendo pobre de espíritu. Bienaventurados porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pobre de espíritu, manso. Vamos encontrando un camino, ¿no es cierto?, a dónde se va direccionando este estilo de carácter que tienen los que perseveran hasta el fin. La palabra manso creo que no hay que explicarla, ¿no? La Biblia dice ser mansos como paloma, pero astutos como serpiente. Mansos como paloma en el sentido del temperamento, no ser explosivos, no ser reactivos, pensar, ser pobre en espíritu, ser manso. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
¿Nos da lo mismo las cosas que pasan? Hace un rato hablábamos de toda esta moda que nos quieren imponer sobre el aborto. ¿Nos da lo mismo? ¿O sentís indignación? Cuando en tu iglesia, sea de la religión que seas, las cosas no se hacen como se deben, ¿te indignás? ¿Haces algo para cambiarlo? ¿O te da lo mismo? Calentás el asiento, volvés a tu casa y al otro sábado haces lo mismo. ¿Haces algo para cambiar las cosas que están mal? En tu familia, en tu trabajo, en tu iglesia, en tu sociedad. ¿Te indigna la injusticia? ¿O te da lo mismo cualquier cosa? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. El que tiene hambre y sed lucha por su comida y por su agua. No se deja morir. El que persevera hasta el fin lucha contra las injusticias, siendo manso y humilde. Pero no le da lo mismo. Y va a recibir la tierra por heredad. Y serán saciados, termina el versículo diciendo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esto viene atado a, porque la maldad aumenta, el amor de muchos se enfriará. Eso es lo que pasa en la mayoría de las personas del mundo. Pero los que perseveran hasta el fin y heredan la tierra, dice que son misericordiosos. Entonces también Dios va a ser misericordiosos con ellos. Misericordiosos. ¿Qué es mostrar misericordia? Es quizás hacer el bien hasta con personas que no se lo merecen. Eso es misericordia, es lo que hizo Dios con nosotros. ¿Merecíamos algo? No. Mandó a su Hijo. Eso es misericordia. Es el mayor ejemplo de misericordia. Qué difícil a veces es encontrar el equilibrio entre justicia y misericordia, ¿no? Pero a eso somos llamados, para poder alcanzar misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Saben en qué tipo de persona pienso cuando leo limpio de corazón? Pienso en esas personas que no tienen maldad, que no tienen picardía, que no tienen doble sentido. Pienso mucho en los niños. En los niños que todavía no aprenden la viveza de los adultos, en su inocencia, en su pureza, esas almas que están en blanco, listas para aprender y poner en práctica. Limpios de corazón, los que no alimentan concupiscencias, pecado. ¿Somos limpios de corazón? ¿O tenemos que empezar a rogar ser limpiados? Porque recordemos que los que perseveran hasta el fin y son salvos, según la Biblia, tienen vestidura blanca. El blanco es el símbolo bíblico de pureza. Entonces al cielo no entra nadie que no sea puro y limpio de corazón. Y esa limpieza tiene que ser sí o sí en este mundo, mientras todavía haya tiempo de gracia. Jesús no viene a limpiar ni a corregir a nadie a último momento. Eso es algo que se hace acá en esta vida. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Buscamos la paz en este mundo o buscamos alimentar conflictos? Y ojo que acá hay que separar dos cuestiones. Cuando se trata de los principios divinos y de la palabra de Dios, ellos cortan por sí mismos. La verdad corta por sí misma y va a producir conflicto. Jesús dijo, no vine a traer paz sino espada, a poner al hijo contra su padre, la hija contra su madre. No porque Él quiera, sino porque el Evangelio lo produce por las diferencias. Cuando se enfrentan el bien y el mal, hay una lucha inevitable.
Pero hablo de cosas más sencillas. Si alguien me cruza el auto a mí, en mi trabajo, voy en la ruta, me cruza el auto, busco la paz, busco entender, aceptar las disculpas, o me quiero bajar y agarrarme a los golpes de puño con todo el mundo, y aquel no me puso luz de giro y empiezo a los insultos limpios. Y voy y le cuento un chisme a un amigo para que se enoje con el otro. ¿Colaboramos nosotros siendo pacificadores o somos ese tipo de personas que le van echando más leña al fuego y nafta para que todo explote siempre? Dice que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Persecución por causa de la justicia. Y dice también, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Estos dos versículos van de la mano, ¿no? Porque la justicia es la causa de Dios. Cuando uno busca justicia, parate hoy en cualquier red social o en la calle y decí que el aborto es la mayor expresión de maldad. El asesinar niños es la mayor expresión de pecado en este mundo. Parate y decilo, a ver qué sucede. Créanme que yo lo hice y las reacciones no son nada positivas. Creo que si a uno lo tuviesen enfrente, ya estoy seguro de que habría agresiones físicas. Todavía no llegamos al punto de que salen a la calle a matar, pero estén seguros de que en algún momento eso va a suceder. Cuando la ley y el carácter de Dios sean tan aborrecibles para la forma de vida de la mayoría, el que quiera seguir la justicia y tenga que ir incluso contra las leyes terrenales que van contra la justicia de Dios, va a ser perseguido. Y ese es uno de los principios de perseverar hasta el fin. El que persevera hasta el fin va a ser perseguido, va a ser provocado, va a ser atacado, va a pasar hambre, va a llorar. Pero, por otro lado, va a seguir dando misericordia, va a ser manso, va a ser pobre en espíritu, va a buscar la paz. Y unido a estas bienaventuranzas, Jesús sigue diciendo que los que son de esta manera, que tienen estos principios que leímos, este tipo de carácter, dice que son la sal de la tierra. Y si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? Imagínense una comida sin sal. La luz del mundo, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder porque brilla. En cambio, si vos crees que sos una antorcha, pero te escondes adentro de una cueva, estamos en problemas porque no se alumbra. Entonces los que perseveran hasta el fin tienen un evangelio. ¿Saben cuál es ese evangelio que va a ser predicado? El principal evangelio que va a ser predicado es el ejemplo propio. El carácter va a ser el mayor mensaje al mundo, porque el carácter del que persevera hasta el fin va a ser el carácter de Dios, carácter del Hijo de Dios, manso, humilde, pobre de espíritu, misericordioso, pacificador. Ese va a ser el mayor mensaje que se va a dar al mundo. Y leímos que anteriormente Mateo 24 decía que es necesario que se predique a todo el mundo. Obviamente viene acompañado de algunas doctrinas, de versículos, de temas bíblicos. Sí, yo no estoy diciendo que que no hay un mensaje
que predicar en cuanto a lo doctrinal, pero estoy diciendo que la mayor predicación va a ser el ejemplo de una vida siendo limpio de corazón. Todo lo otro va a venir después, porque la gente se va a abrir a escucharte. La gente se abría a escuchar a Jesús por cómo era Jesús. La gente no te puede escuchar si no sos como Jesús, porque lo que nosotros hacemos grita mucho más fuerte que lo que decimos. Y para ir concluyendo, vamos a ir al libro de Gálatas, también al capítulo 5, donde vamos a reforzar un poquito lo que vinimos leyendo, ¿no? Los puntos principales del carácter que va a tener el que persevere hasta el fin. Y acá tenemos en el capítulo 5 de Gálatas, el versículo 19, nos va a hacer una contraposición entre lo que es el carácter del que no persevera hasta el fin contra el carácter del que sí persevera hasta el fin. Las obras de la carne contra las obras del espíritu. ¿Qué es esto de la carne y el espíritu? La carne es el ser humano en su fase caída, en su fase donde el pecado, que es como un cáncer, invadió toda la persona y esta persona no es capaz de hacer nada bien por propia cuenta. Y el espíritu es la fase del ser humano cuando acepta a Cristo, cuando Cristo vive en ese ser humano y es transformado y refleja el carácter de Cristo. Entonces ahora vamos a leer justamente algunos puntos en contraposición, ¿no? De cómo son las personas que obran según la carne y las que obran según el espíritu. Versículo 19 de Gálatas 5 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia. Yo estoy completamente seguro, y en algún momento lo podemos estudiar, que cuando se refiere a inmundicia está hablando de la homosexualidad, porque en el lenguaje bíblico, incluso cuando se habla de los perros que no heredarán el reino de Dios, yo estoy completamente seguro que está haciendo alusión a la homosexualidad y a todos los tipos de desviaciones sexuales. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con animales, animales distintos con otros animales y demás. Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Y fíjense que más o menos todo tiene que ver, estos 4 primeros principios tienen que ver con una inconducta sexual, una depravación sexual, que también fue el motivo por el cual Dios destruyó el mundo mediante un diluvio. Y no es casualidad que empiece las obras de la carne justamente con 4 características que tengan que ver con una sexualidad desviada, caída. Y el versículo 20 nos agrega, dice: idolatría. Díganme si hoy, hay religiones que adoran estatuas, santos, vírgenes, y hay otras religiones que no tienen estatuas pero adoran a sus predicadores. Créanme que yo conozco a muchos. El predicador es santo y lo que dice es palabra santa. Y ay si venís a criticar a tal predicador, porque el club de fans te sale a liquidar. Hechicerías. Prácticamente todo lo que hoy hay en la televisión, en los juegos, en las películas, en los dibujitos, tiene que ver con hechicería. El zodíaco. Hoy el 99,9% de las personas son místicas, tienen cábalas. Todo esto es hechicería. Enemistades, o sea, gente que tiene enemigos por todos lados, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras,
orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y a veces se me vienen a la mente cosas más simples, ¿no? Me quedé pensando en la hechicería. ¿Cuántas personas tienen colgado en la puerta de sus casas un llamador de ángel? Que son esas como tubito de metal que con el viento se golpean unos contra otros. Son llamadores de ángeles. O esos círculos con hilos que forman como una red que se llaman atrapasueños, que tienen plumas. Todo eso es hechicería. Todo eso es hechicería. Saber de qué signo sos. Yo soy de Piscis. ¿Por qué lo sé? Y porque alguna vez lo leí. Eso es hechicería. Ponerte la misma camiseta con la que ganaste tal torneo deportivo. Eso es hechicería. Creer que un objeto te da suerte. Eso es hechicería. Tener la piedrita de la suerte. Tener la tirita color verde o roja contra la envidia. Todo eso es hechicería. En cosas simples que podemos tener vos y yo en nuestra casa. Películas, series, pero ni hablar. Todo tiene hechicería, especialmente los dibujitos para niños. Todo es hechicería. Y pues ni hablar de acá hay, bueno, enemistad, pleitos, celos, ira, contienda, disensión. Tenés 5 puntos, uno atrás del otro, que tiene que ver con la nula capacidad que tenemos de poder tener relaciones interpersonales sanas. Todo el tiempo nos las pasamos peleando, incluso con la gente de nuestras mismas creencias. Y hablo por mí. Debo tener 150 peleas de gente con la que no me puedo ni ver. Es hora de que empecemos a hacer una limpieza permitiendo que Cristo viva en nosotros, porque este no es el carácter de la persona que persevera hasta el fin. A partir del versículo 22, entonces tenemos en contraposición a lo anterior los principios que gobiernan el carácter de la persona que persevera hasta el fin y hereda el reino. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué significa esto? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué significa esto para ustedes? Quiero buscar otro texto que nos va a mostrar o nos va a ampliar un poquito la respuesta que quiero dar. En 2 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17, recordemos de dónde venimos, ¿no? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La pregunta es, ¿quién o qué es el Espíritu? Y acá en 2 Corintios 3, versículos 16 y 17 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará. O sea, hay un velo que a la mayoría las tiene ciega. Y cuando hay una conversión verdadera al Señor, que el Señor es Jesucristo, ese velo se quita y entonces estas personas entienden algo o entendemos algo. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, es Cristo mismo en su personalidad divina, es su manifestación divina. Por eso es que Él puede cumplir su promesa de decir, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces podemos traducir el versículo anterior. Si vivimos por el Espíritu,
Si vivimos por Cristo, andemos también en el Espíritu o andemos también en Cristo. Si vivimos por Cristo, andemos en Cristo. ¿Qué significa andar en Cristo? Tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Significa ser pobre de espíritu, significa tener que llorar, significa ser un pacificador, un misericordioso y predicar con el ejemplo al mundo. Esto es perseverar hasta el fin y heredar el reino de los cielos, predicando esta forma de vida a todo el mundo. Y va a haber muchas personas que lo van a querer aceptar y otras que no, la mayoría no. Pero todo el mundo merece tener la oportunidad de saber y de conocer. En la tierra nueva no va a haber nadie que no sea limpio de corazón. Y esta es la bendita esperanza que tenemos cuando quizás hoy solamente nos toque llorar, sufrir injusticias. Pensemos en la recompensa. Un mundo perfecto, donde no existe adulterio, fornicación, envidia, peleas, pleito, celos, orgullo. Hacia allá vamos. Pero tenemos que acelerar. El tiempo se acaba, según lo que vimos en las profecías bíblicas, en Mateo 24, vemos las señales de los últimos tiempos. El tiempo se acaba. Imagínense que Moisés necesitó 40 años en el desierto para preparar su carácter. ¿Cuánto tiempo tenemos vos y yo? Y pensá en todo lo que nos falta. No es para asustar a nadie, no es para ser alarmista, pero sí para que activemos, para que seamos decididos y empecemos a hacer un cambio. Yo sé que muchos acostumbran a que cuando empieza el año dicen, bueno, empiezo la dieta o me pongo tal objetivo. Bueno, en vez de seguir estas costumbres del mundo poniéndonos objetivos seculares, pongámonos el objetivo de vivir más cerca de Jesús y ser más como Jesús. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Un saludo muy grande, un abrazo muy grande. En lo que necesiten pueden comunicarse con Ministerio Séptimo Milenio, así también nos encuentran en YouTube y es de parte nuestra. Un anhelo que tenemos es poder ser una luz para el mundo, sal para todas las personas de esta tierra. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias.